Buenos días, amigos de CAFDA. Bienvenido a nuestro programa una vez al mes de Hablemos de Arte. Y hoy tenemos nuestro invitado especial, Jesús Betances, y tengo aquí a nuestro compañero Diógenes y Ismael Checo, que son los que van a interactuar con Jesús para responder preguntas de ellos y preguntas de nuestros compañeros y miembros y los que están en la plataforma de Facebook que quieran hacerle alguna pregunta a nuestro invitado especial. Así que con ustedes les dejo a nuestros invitados y a Ismael y a Diógenes. Bienvenidos todos. Sí, para nosotros es un placer tenerlo aquí en la entrevista a Jesús Betance. Hablemos de arte, una nueva forma de cómo en sí interactuar con la comunidad. Hablemos de arte, lo hemos estado haciendo por muchos años en locales de la ciudad de Nueva York. Ahora con la pandemia del coronavirus, lo estamos haciendo virtualmente. Cada mes traemos un artista diferente para que hable de su historia y su formación. Soy Ismael Checo, el director ejecutivo de CAFDA, y CAFDA se fundó para promover, apoyar y desarrollar las artes visuales y servir como soporte técnico profesional a los artistas en el estado de Nueva York y otros estados aquí en los Estados Unidos. Nuestros objetivo incluye actividad artística y aprecio de las artes visuales en la comunidad en general. Espero que esta actividad sea lo puedan disfrutar y nos sigan apoyando en las próximas actividades que tenemos en el futuro. Le pasaré a Diógenes para que le introduzca a Jesús Betance. Gracias, Diógenes. Muchas gracias, Ismael, y buena tarde a todas las personas que están conectadas con esta importante actividad. Como dijo Ismael, este es nuestro segundo Hablemos de Arte, que virtual, por supuesto, y seguiremos con esta serie de actividades hasta que nos sea posible hacerlas físicamente. La próxima actividad después de la de Betance será con Cifrido Duarte, otro miembro de CAFDA. Así que el próximo mes la actividad será directamente con Cifrido, también virtual. Hoy, sin embargo, tenemos el gran placer de compartir con nuestro compañero Jesús Betances, una persona a quien conozco muy bien desde hace muchísimos años. Fue miembro de la misma generación de los 80. Fuimos juntos a la Escuela Nacional de Bellas Artes, allí en Santo Domingo, y ha participado con nosotros ya por varios años. Así que la metodología de hoy va a ser, primero vamos a estar compartiendo con Betances, voy a interactuar con él haciéndole algunas preguntas puntuales, específicas, y Betance va a estar respondiéndolas. La gente del público que esté viendo la actividad puede ir escribiendo sus preguntas en Facebook, y Ashley, una persona que también es miembro del grupo nuestro, artista joven de aquí de New York, va a estar llevando control de las preguntas. Entonces vamos a tratar de hacer algo interactivo entre las preguntas mías y las preguntas de ustedes, y ya luego al final también vamos a volver a una ronda de preguntas. Así que buena tarde, Betances, y gracias por aceptar compartir con nosotros hoy. Sí, buena tarde, Diógenes, gracias por tus emotivas palabras. Gracias, Ismael Checo, por manejar y dirigir este grupo con tantas cosas positivas y tantas cosas buenas para darles al público, para darnos a nosotros mismos también dentro de nuestra preparación. Bueno, muy bien. Sí, quería decir algo antes que comencemos. Sí, antes de empezar yo quiero agradecer también a mi familia, porque siempre ese apoyo que siempre uno ha tenido, vale mucho ese apoyo familiar, el apoyo del grupo, del colectivo, siempre colaborando unos con otros, y aprovechar y agradecer infinitamente a todas esas personas que de una u otra forma se pararon el día de hoy
momento para compartir con nosotros y apoyarnos en este Hablemos de Arte que vamos a hacer hoy. Espero que sea de su provecho. Correcto, y precisamente, Betances, hablando de familia, comencemos, para hacer esto un poco más relajado, comencemos contándonos tú de dónde naciste, cuáles son tus orígenes allá en la República Dominicana y qué cosas de tu vida particularmente te llevaron a identificarte hacia el mundo del arte, a querer ser artista. Bueno, yo vengo, bueno, ahí están viendo en pantalla justamente en el hogar donde yo nací, en esa humilde casa pues, hermosa y bella. Ahí nací. ¿Dónde es eso? En una zona rural de San Francisco de Macorís, en un campo. Mi padre era un agricultor, mi madre era una modista y profesora en ese entonces. De ahí entonces estuvimos en ese lugar hasta parte de mi niñez, de los 10 años para abajo, estuve viviendo en el campo de San Francisco de Macorís. De ahí agarramos mochila. Después de situaciones como la Revolución de Abril, movimiento fue primero la muerte de Trujillo, después la Revolución de Abril, un nuevo orden. Supuestamente mi padre, cogimos la mochila y arrancamos para la gran ciudad. Un contraste fuerte del campo a la ciudad. Ahí me encuentro con una situación bien diferente a lo que era mi lugar de origen, en mi campo. Entonces, ahí viene esa parte que tú dices, qué influencia, qué cosas me impactan de repente para que yo sea artista, aunque ya desde el campo viene esa idea de esa naturaleza, de esa creación, que ahí todo era original, no había fabricaciones. O sea que el contacto directo con la naturaleza, ese ambiente campestre, impregnó en ti también esa necesidad de conectarte con el arte. Claro, exacto, porque así es, todo el campo era arte, todo, o sea, en general, pues. Pero ahí no, por ejemplo, a la capital, ¿tú sabes cuál fue mi primer como encuentro cara a cara con lo que era el arte? Porque en el campo yo empecé a hacer arte sin darme cuenta que existía una escuela de bellas artes, solamente de ver las cosas. Todo era manual, todo se hacía de elementos del mismo campo. Pero el primer impacto frente a una obra real, frente a mí, pues, mira que hasta me llegó una emoción, fue ver uno. No te apures, dale rienda suelta a eso. Llora si tienes que llorar, que eres artista, no eres una roca. Fue una obra de Silvano Lora. Un mural en una pared. Entonces, donde yo recuerdo esos elementos que yo vi, que eran unos elementos de campo. Vi unos alambradas, pero como ya vino todo ese movimiento de la Revolución de Abril, o sea, todas esas cosas, vi alambrada, puño, tuve unos sombreros, entonces, sí. pero toda esa situación, que yo palpé frente a mí, yo andaba con mi madre, yo estaba bien pequeño. Y ni recuerdo por cuál calle fue. O sea, mi madre andaba conmigo y yo me paré a ver en una pared ese hermoso mural. Eso me impactó. Bueno, es que la obra de Silvano se presta para eso, para tocar el alma del ser humano, de la persona que está frente a su obra. Era un artista con mucho compromiso. Precisamente, qué bueno que mencionas a Silvano, porque lo siguiente que quiero preguntarte es, ¿cómo comienza entonces tu formación artística ya académica? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tú diste entonces para comenzar a forjarte como artista? Dame un poco, porque como mi formación empieza, verdaderamente el arte empieza ahí en el campo, como yo te dije, y como brincamos así rápido, todo se hacía, por ejemplo, la tinaja se hacía con el barro, con un barro que ahí mismo había en una cuesta, una loma, la vasija de hacer la habichuela, el morro, o sea, se usaba mucho el calabazo, era multiuso, el calabazo se usaba para un utensilio para buscar agua, para tomar agua, la batea de sacudir el arroz se cortaba de un tronco de mata, se hacía bateo, yo veía esas cosas, pero el calabazo, me ponía a hacer cosas, hacía animales, ponía 4 patas, buscaba el barro y hacía muñecos, o sea, empecé incluso a hacer dibujos antes de ir a la escuela.
mis hermanos tenían lápices y yo le cogía el lápiz y acechado, agachado por ahí me ponía a inventar. Pero tú ves, ya en la capital y ya tuve que esperar a yo terminar, o sea, el bachillerato, porque en Bellas Artes se daba clase en la tarde y yo estaba estudiando en la tarde. Entonces, mi mamá me llevó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, ¿En qué año fue eso? Cuenta que las clases nada más se daban en la tarde. Entonces, yo estaba estudiando en la tarde, tuve que esperar a pasar ya a primero de bachillerato, entonces ya me inscribí en Bellas Artes. Entonces, ahí mi formación, logro entrar a Bellas Artes. Ahí empezando entre el 79 y el 80, ahí ingresé en el preparatorio. Ahí, claro, ahí recibí, por ejemplo, el bautismo. Porque yo recuerdo el primer día que yo llegué a Bellas Artes, agrado de la mano de mi madre, ella fue que me llevó. A ella yo le debo tanto. Entonces, bueno, el primer saludo que yo recibí, yo recuerdo, que lo veo como tan diferente a la escuela de ahora. Porque tú sabes que para entrar al preparatorio, que tú en Bellas Artes conoces que estaba allá atrás, al final. Pero primero uno pasaba por el cuarto, que yo creo que la mayor motivación, cuando estaban los que estaban finalizando el año. O sea, el año no, ya la escuela, lo que era la etapa del tiempo que duraba en Bellas Artes. Primero pasaba por ahí, o sea que la emoción que uno recibía cuando caía ahí, lo primero que uno veía eran los pintores de último grado. Ya fajado, haciendo, y ese olor a trementina y a linaza, te bautizaste desde que tú entrabas a la puerta. Como estaba dando, ese olor tuve. Yo ya, recuerdo esos olores cuando pasaba por ahí. Ahí llego a tener profesores del calibre que ya casi todo el mundo conoce cuando yo menciono los nombres. El director era Guillo Pérez, era director y profesor a la vez, porque él te corregía. Tuve un profesor Amable Stelling, tuve a Lepe, a Cándido Guidó, o sea, a Elsa Núñez, Ángela Che, Norberto Santana, Domingo Lee, Antonio Rodríguez, o sea, esos son nombres. Pero el primero yo entré con Euclides y Montilla, Gloria Montilla, no la gente la recuerdan, pero Euclides Solano y Gloria Montilla fueron los primeros que me recibieron en el preparatorio. Y ahí estaba Marianela Jiménez, Rosa Tavares, o sea, dentro de la parte ya teórica teníamos Marianela Portalatín, teníamos a Rostellini, o sea, había un sinnúmero de profesores, todos ellos con un gran nivel y antes se vivía. Yo te voy a decir, allá hasta el mayordomo participaba, porque en una ocasión, Luis, que él vivía en Sabachón, trabajaba con Guillo en su taller, trabajaba con Vidó también. Él se te paraba detrás y te decía, mira, está quedando bien eso, o mira eso, como que no, arregla. O sea, que la escuela era una familia, y ahí yo aprendí mucho y le debo toda mi formación. Betances, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Cuando empiezas a tomar clases en Bellas Artes, ¿qué año, qué época? Betances, ¿nos oyes? Él mencionó antes que fue 79-80, pero no sé si fue sus inicios. Betances, ¿nos estás oyendo? Espera un momento, como no se está escuchando, yo no estoy escuchando. Sí, te estaba preguntando, ¿cuándo tú entraste a la Escuela de Bellas Artes? ¿Qué año? Parece que no nos oye. Voy a decirle que se quite el Bluetooth, a ver si oye mejor. Él se paró ahora. Perdón, sí, vamos. Esto es en vivo. En lo que él va y corrige el micrófono, sí, podemos comentar sobre esos profesores de esos tiempos, como Guillo Pérez y Marianela Jiménez, que eran las personas mayores en ese tiempo. ¿Tú te recuerdas de ellos, Diógenes? Claro, recuerdo muy bien porque yo también fui alumno de muchos de esos profesores. Incluso Guillo Pérez me dio a mí clase de paisaje a propósito de que Marianela Jiménez se enfermó y entonces ella era la profesora. Un momento, que estoy ahora en este momento sin sonido. Está bien, te damos tiempo. Estamos siguiendo nosotros, no te preocupes. Sí.
Marianela Jiménez se enferma y Guillo Pérez toma la clase de paisaje, y con él precisamente es que tomo la clase de paisaje, que es un gran privilegio. Una figura que no se ha mencionado es Aida Cartagena Portalatín, que era la profesora de historia indígena y colonial. Y eso, tomar clases... Un momento, por favor, que estoy sin sonido en este momento y no estoy escuchando nada. Ya lo sabes. Voy a salir y entrar de una vez. No hay problema, Betán. No hay problema. Dale para allá, que nosotros estamos siguiendo. Así que, o sea, ese privilegio de tener clases de arte indígena y colonial con doña Aida Cartagena Portalatín es insustituible. Una persona que también, Ismael, no sé si tú llegaste a tomar clases de anatomía con el doctor Maylenita Cabral. Con ese cogido, sí, anatomía artística, sí. Sí, yo recuerdo. Ese hombre sí sabía. Era doctor, tiene que saber todo, sí. Y los exámenes con ese señor, pocas personas lo podían pasar, porque uno tenía que aprenderse cada huesito del cuerpo humano y dibujarlo, ¿no? Así que... Okay, perfecto. Escúcheme que se me fue el sonido. Estaba sin sonido. ¿No se escucha ya? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, okay. Betance. Sí, Betance, estuvimos hablando mientras tú estabas buscando tu audífono, estuvimos hablando de Guillo Pérez, que fue maestro de Bellas Artes, a pesar de ser director también. Después que Marianela Jiménez se enfermó, Guillo Pérez cogió la clase de paisaje y estaba enseñando. Entonces, Diógenes fue uno de los dichosos que cogió clase con él de paisaje. Podemos seguir contigo. Yo cogí con Ismael, hagamos una pausa para hacer un poco más interactivo. Hay muchos comentarios que están llegando de las personas que están viendo. Por ejemplo, Denny Altagracia Amadé Pozo dice, wow, qué emotivo. Miguel Ramírez dice, emblemáticas exposiciones del grupo 5. Sí. Esos son los años dorados. Y hay más comentarios, dice, vamos a ver aquí, Glenis Félix, saludos para todos, en especial a mi querido amigo Jesús Betances, aplauso para estos artistas. Glenis Félix pregunta ¿qué año entraste a Bellas Artes? Que era la pregunta que yo estaba tratando de hacerte cuando se te fue la luz en el sonido. Sí, yo dije, yo comencé ahí entre los 79, 80, más, en esa etapa, 79, 80, empecé ahí en Bellas Artes. En 1900, para que sepa, 79. Y se me olvidó mencionar que yo soy distinto también, que yo tengo una buena edad. Yo nací en 1956. Cuando dije de mi origen, se me olvidó mencionar eso. La edad no importa. La edad no importa, lo importante es cómo te sientas. Si te sientes con fuerza, es lo importante. No, duro. Perdón. Dice Denny Altagracia Amadé Pozo, ¿y cuál es Betances en la foto del grupo de los 5? Preguntan. El más bonito. El que está en negro, el que está vestido de negro, parecido como yo estoy, sentado en el frente, que está aplatado, que está exacto, como aplatado, en el frente, vestido de negro. Sí. Ok. Betance, Felicia te manda un saludo. Gracias. Dije que se le quiere mucho. Mirta García dice, saludos, muchas bendiciones. Vamos a continuar entonces. Okay. Próxima pregunta entonces. Nos hablaste de los profesores, los artistas que influenciaron en tu formación. ¿Cómo tú definirías el estilo de tu pintar? ¿Cómo puedes tú definir eso que tú haces como obra de arte? Sí, o sea, yo te mencioné, por ejemplo, los profesores, y mencioné el primero que es Silvano Lora, tú ves, como de los que no fueron profesores míos. O sea, en profesores hubo uno, por ejemplo, que fue profesor, que sí, que fue Leopoldo Pérez Lepe. O sea, la figura de Lepe fue de las primeras que yo vi dentro del grupo de los pintores que teníamos un mensaje que como que me llegaba, tú ves. De los de afuera, tú ves,
dominicano, ahí estaba, como te dije, ya te mencioné, a Silvano Lora, que eso es para mí es una gloria y me siento orgulloso de ser dominicano como él. Y también el otro fue Guayasamín, aparte no Guayasamín fue extranjero, pero el otro fue Botticelli, o sea, Pau Botticelli, la obra de Pau Botticelli, su símbolo, tuve su símbolo taíno y esas cosas también fueron muy marcados, tuve para yo hacer lo que estoy haciendo. Perfecto. ¿Cómo defines tú el estilo de tu pintar, Betances? Bueno, tú ves, mi estilo, yo te digo, es algo que de repente te puedo explicar. Eso va surgiendo. Yo creo que el estilo, no es que yo digo voy a hacer un estilo de esto. O sea, yo empecé, o sea, con todos esos conocimientos y búsqueda y análisis, cosas, y queriendo decir cosas, empecé a usar mis elementos. Entonces, esos elementos me llevan de repente a hacer una obra que me identifica dentro de algún tipo de estilo, pero siempre yo he sido muy expresionista, o sea, yo siempre quiero decir, o sea, expresionista, quiero siempre decir algo, por eso mis rostros no son suaves, huellas fuertes de dolor, o sea, siempre, o sea, el fauvismo también fue algo que siempre me... cuando vi los pintores fauvistas, pero que el fauvismo, el expresionismo andan ahí los dos, fue la misma idea, o sea, los fauvistas fue como quien dice, nace de ahí mismo, del expresionismo, pero el fauvista se iba más a la impresión de color. ¿Cómo te defines tú? Yo me defino más como un pintor expresionista, ya yo te dije, tratando de decir cosas, usando muchos elementos, pero tú sabes cómo, ¿qué te digo? La gente, yo creo que el pintor no dice, yo soy esto, sino es cómo la gente ve, percibe lo que tú estás haciendo. Ya, pero hay un estilo en el cual funciona tu obra, y si tú te defines como expresionista, hay que manejar tu obra dentro de lo que es la historia del expresionismo. Exacto. Y ya te dije, expresionismo, un poco de cubismo, un poco de lo que es el cubismo, o sea que hay, ese es una mezcla de todo, y lo que es también lo que es el primitivismo, cosas así, tú ves, trato con colores planos, expresar cosas, no viéndome tú ves a eso. ¿Qué te llevó a girar como artista hacia un estilo tan expresionista en oposición a un estilo mucho más naturista o surrealista o abstracto completamente? ¿Qué te llevó a ese estilo específicamente? Bueno, o sea, nosotros conocemos, claro, que a este detenido a estudiar nuestra historia, República Dominicana, sabemos que tenemos dos, o sea, fueron dos potencias fuertes, dos que vinieron a intervenir en nosotros, a ponernos enemigos, a pelearnos, pero yo veo la isla, yo veo a esa isla con sus cacicazgos, o sea, como nació la isla, como con los africanos que llegaron a la isla, por ejemplo, llevados por los españoles en la parte de nosotros, los africanos que llevaron los franceses a la parte de Haití, o sea, y vinieron a desbaratarnos, a hacernos enemigos. Yo siempre veo que hay una hermandad, o sea, es una sola isla, y como apareció, como estaba al principio, así es que yo la veo, o sea, y esa mezcla que hay de los indígenas, de los africanos, de todo ese contraste de cosas, o sea, eso es lo que de repente yo quiero decir, cosas porque yo, por ejemplo, el arte haitiano, o sea, es un arte fuerte de energía, entonces yo, por ejemplo, puede ver mis obras hay elementos africanos, hay elementos taínos, o sea, yo quiero decir algo, fue como te dije, como cuando te mencioné a Silvano, yo quiero decir algo en mi obra, entonces utilizo elementos que me puedan ayudar, símbolos que me puedan ayudar a decir las cosas que quiero. Pregunta, entonces, Betances, ¿cómo tú logras desarrollar esa técnica tuya para tener una obra con un carácter personal? Que cuando uno ve un trabajo puede decir, bueno, eso es un Betances. ¿Cómo tú logras desarrollar esa técnica de trabajo? Eso, así mismo como te dije, o sea, esa inquietud, la inquietud, o sea, extraída del campo, llevada después viviendo en la ciudad, todo ese contraste que hubo
en mi época de mi nacimiento, o sea, la revolución de abril, la muerte de Trujillo, y muchas cosas. Después, involucrarme con los clubes, cuando, por ejemplo, hacer cosas. Pero mira, por ejemplo, tú puedes ver en mi obra, hay elementos taínos. ¿Ustedes? Hay elementos taínos. Podemos encontrar elementos que se usan en el campo. Hay un elemento que a usted le puede aparecer mucho, por ejemplo, que es la cuchilla de tumbar el cacao. Háblanos de eso. ¿Qué tan importantes son esos símbolos taínos y africanos y tradicionales dominicanos en la obra tuya? ¿Cuál es la codificación específica que anda por ahí dentro? Lo mismo que te estaba mencionando en el momento anterior. O sea, yo quiero decir de dónde vengo, quién soy. Ajá. En mi obra, o sea, yo pienso, claro, yo tengo un lienzo ahí. Y ese lienzo yo tengo que poner, decir, un vertance, como tú acabas de decir. Pero ya yo tengo mi código, ya yo tengo mis elementos, que una aldaba, que eso era lo que se usaba en el campo para cerrar una puerta. Okay. La cuchilla de tumbar cacao, que era, mi papá era agricultor y yo tenía que ir con un saquito detrás de él, tumbando el cacao con una cuchilla, es un elemento para mí muy presente. Esos son los símbolos tradicionales de mi campo, tú ves, la lámpara de humear, o sea, la lámpara de usarse. La humeadora. La humeadora. O la humeadora, como se decía allá en el campo. Sí. Entonces, ahí tú ves, luego, como te estuve mencionando, ese roce de lo que fueron nuestros indios, Enriquillo, Gaonabo, esa otra parte de lo que son los africanos, también conviviendo con nosotros, trayendo nuestra cultura, Lemba, o sea, que todos esos elementos y esa riqueza africana, tanto en el color, tanto en su costumbre, en la fuerza, esos son, para mí, eso es lo que conjugo, mezclo todas esas cosas en mi obra para darle fuerza y decir lo que yo quiero decir de nuestra identidad. O sea, ¿quiénes somos? Una pregunta entonces. Entendemos ese proceso, ese proceso a nivel de conceptualidad. En términos ya de proceso técnico, ¿cómo y por dónde inicias un trabajo? Háblanos de ese proceso técnico tuyo, material, ya cuando tú estás en el estudio. ¿Por dónde carajo comienzas tú con una obra? ¿Cuáles son los primeros pasos que das? Bueno, que ha observado una de mis obras, o algunas, o ha visto más de una, puede ver en mis obras, yo trabajo en un lienzo sin ningún tipo de material trapitórico. Yo me gusta trabajar con lo que es darle fuerza a mi trabajo. En algunos momentos uso la tela sin ningún tipo de material trapitórico. Ahí ustedes pueden ver algunas primeras manchas, donde yo empiezo más o menos, es para conseguir y lograr pues algún tipo de color que me pueda servir transparente en la parte de abajo, usando primero base de acrílico. O sea, yo uso mucho el acrílico en mi primera etapa, porque me da la facilidad. Y digo que ojo, porque hay mucha gente siempre cuando oye dice que usa acrílico y óleo. O sea, hay que entender que tú puedes usar acrílico, porque la primera etapa y base de una tela se prepara en acrílico. Claro. Entonces, hay que entender, claro, tú puedes usar acrílico en tu primera etapa, acrílico. Luego, tú puedes venir y rematar después con óleo, por la gracia que tiene el óleo, pero no puede usar óleo primero, nunca, jamás. O sea, sí acrílico y después que ya tú empezaste a poner óleo, ya olvídate del acrílico. Yo agarro mi acrílico y lo guardo cuando voy a hacer, y ya yo retoco, termino con óleo. Entonces, lo mejor es cuando ya tú tienes lo que acabamos hace un rato. Ya tú sabes lo que tú quieres. O sea, tú tienes tu código, tú tienes tus cosas, tú pones la tela ahí, de repente te surge una idea, ¿no? En este caso, por ejemplo, que se está viendo ahí en la pantalla, me recordé mientras estaba pensando que iba a hacer en la gallina culeca, por ejemplo. No sé, en mi campo, la gallina culeca,
el que es de campo sabe que lo que es una gallina culeca. Entonces, basado si es dominicano sabe lo que es una gallina culeca. Y si no lo sabe, la gallina culeca es aquella que se cree una madre. O sea, que ya que tiene instinto, se le para en la casa que está y que tiene huevo. A veces la gallina culeca se echa hasta sin huevo. Se puede echar con huevo hasta sin huevo. Y nadie se le puede pagar porque ya está cuidando su crío, su asunto maternal, porque ya se cree que está como que está produciendo. Entonces, nada, hay un proceso para tú quitarle lo de culeca a esa gallina y hay que saber. Una pregunta en términos técnicos. Entonces, el material acrílico que tú utilizas, la pintura acrílica, ¿tú la mezclas con mediums o solamente acrílica directa con agua y ya? Bueno, por ejemplo, mira en este caso, aquí simplemente utilicé acrílico con agua. Pues. En algunos casos hay medium, o sea, yo compro ese modeling paint, pues, lo utilizo cuando es de acrílico, porque hay mucha gente que agarra y le meten óleo a eso y se jodió todo, ¿verdad? Acrílico de modeling paint le puedo dar color, aprovecho y puedo conseguir color de una vez en las mismas texturas que estoy aplicando. Otras veces me voy y le aplico una base sin ningún tipo de color, pero muchas veces le aplico un poco de color al medium, a la base. O sea que cuando tú quieres pastosidad, textura gruesa, tú usas modeling paste como medium para mezclar la acrílica y producir ese efecto. Exacto. Eso siempre hago. No, sigue, por favor, Pino. Sí, no, siempre utilizo, porque ya te dije, depende. A veces nada más quiero hacer una base y trabajar sobre ello, pero en muchas ocasiones ahí pueden ver algunos trabajos donde ya yo mezclé el color también con el medium para tú de repente, para crear una textura, o sea, un relieve en la obra, que a veces es más impactante. Okay. La tela que tú utilizas, ¿tú la compras ya tela pintada con su base o tú preparas tu propia tela y tus bastidores? ¿Cómo hace con relación a eso? Siempre yo mismo preparo mi bastidor. O sea, yo me voy a donde compro la madera, compro el bastidor. Yo siempre doy este consejo, yo lo hago por mí. Hasta tú me veas a mí apuntando allá, o sea, que esté la madera derechita, porque, o sea, que no tenga problemas, o sea, yo siempre soy muy cuidadoso. Cuando en mi casa lo armo, entonces ahí compro tela, siempre hay que pensar en una buena tela, una tela gruesa. De repente puede usar el lino que es recomendable, muy bueno, lo único que es medio carito. O la tradicional lona de algodón. Pero una cosa importante, tú ves, ahí viene la preparación de esa tela, tú ves. Por eso a mí me gusta comprarla para yo prepararla, no que yo saber por quién me la prepararon, cómo está, que de repente después algo pueda pasar. Entonces yo tengo, la técnica mía de trabajar la tela es, cuando yo la tengo ya templada, lista, usar la cola de conejo, la cola blanca para sellar los poros. O sea, no venir como ven el gesso ese, la pintura blanca que viene en una pata y muchos vienen directamente y eso no se adhiere a la tela, la cola te sella, te amarra los poros, pues. Okay. Ismael, eso es una parte en sí técnica que no quiero aclarar algo que es algo importante para que sepan aquellos que quieren saber la diferencia entre el óleo y la acrílica. La adhesión acrílica es mecánica. La adhesión del óleo es química. Usualmente el acrílico necesita cierta absorbencia para penetrar en la tela. El óleo en sí químicamente se une. Hay que tener en cuenta que siempre que tú usas acrílica, todos los productos que tú uses en acrílica los uses primero y después cosas de óleo los uses después encima de la acrílica. Tener mucho cuidado cuando usas una cosa y la otra. Pues no puedes usar aceite y después agua porque no te va a penetrar. Mecánico, químico. La acrílica es mecánica y el óleo es química. Exacto. Ok, vamos a seguir. Mira, hay Arisleida Cuello hizo una pregunta que yo voy a combinarla ya con las últimas dos que nos quedan aquí. Bueno, la primera es,
¿Cómo sabes tú entonces que una obra tuya ya está terminada y qué tú sientes en el momento que esa obra está terminada? ¿Cómo sabes que la obra ya terminó, que no debes tocarla? ¿Y qué sientes al finalizar una obra? Bueno, la obra, yo siempre creo que la obra te habla. O sea, ya te dice en el momento en que ya estás. Por ejemplo, hay momentos que tú estás trabajando en la obra y yo, como en el caso mío, utilizo muchos elementos que eso van a enriquecer lo que es la información de la obra, la lectura, lo que yo quiero decir. Tengo que manejar todas esas cosas y cuando yo veo, por ejemplo, que ya la obra me habló, me dijo, esto era lo que tú querías decir, aquí está. O sea, cuando ya tú sientes eso, porque yo te digo, yo he pasado a veces en la noche, nosotros los pintores se nos coge hasta con mitad de noche hasta amanecer. Dejo una cosa y creo que me la comí de repente y al otro día por la mañana cuando la miro, digo, coño, me le falta cierta cosa. Pues ahí la obra te habló, te dice, no estoy todavía, o sea, me le falta, o sea. ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando ya sabes que está terminada? Bueno, yo te digo, pues, yo siempre he creído, para mí, mi compañera más fiel, pues, siempre ha estado conmigo, es el arte tuve para mí, porque es la que me da hijos, o sea, siento eso, o sea, esa satisfacción de que logré, o sea, yo saqué de aquí dentro cosas que yo quería decir, ahí está, en ese lienzo, o sea, es como cuando tú ves una tele en blanco y tú la ves, y como que ella te dice, ponme a hablar, tú que quiere decir algo, que quiere que tú digas algo ahí en ella, ella quiere hablar. Entonces, hay una emoción que uno siente cuando ya uno ve una obra realizada y se siente como esa satisfacción, tú ves. Y lo importante cuando la obra tiene un mensaje que tú quisiste decir y tú lo pudiste lograr a cabalidad. O sea, está diciendo lo que tú querías y esa es la satisfacción. Betances, voy a leer algunas de las preguntas que hay en de Facebook. Y voy Después de eso me da un chance para hacer una pregunta a Betances también de las preguntas. Ok, entonces voy a comenzar de abajo hacia arriba, ok. Ashley dice, ¿es el arte tu principal actividad a tiempo completo o solamente es en tus tiempos libres? Trata de dar respuestas cortas para que podamos hacer todas las preguntas, ¿okay? En la actualidad tengo también otro medio de ingreso, porque en este país yo tengo la oportunidad de repente de tener entrada por el medio del arte, pero ya te sabes, aquí tenemos que tener a veces otra entrada y por eso actualmente no es a tiempo completo, pero sí le dedico un gran tiempo a mi creación. Yo llego del trabajo y saco tiempo, o me levanto más temprano y saco tiempo para trabajar, pero no es que lo guarde para sábado y domingo, no soy pintor de sábado y domingo. Ok, Maximiliano Medina te pregunta, ¿cuál es la distinción más importante que has recibido por tu arte? Bueno, la distinción importante es, hay esas distinciones que uno recibe de su gente, de la gente. ¿Cuál premio has ganado? Por ejemplo, premios, yo siempre recuerdo que cuando estuve en Bellas Artes, yo recibí el primer premio de escultura, por ejemplo. Eso me motivó mucho como estudiante. Cuando estudiaba con Antonio Rodríguez, fui ganador del primer premio en escultura, que esas son cosas, para mí eso tuvo mucha fuerza porque me dijo, como tú estás en eso, esto es lo tuyo. José Luis Tejeda pregunta, ¿qué tomas en cuenta al vender una de tus obras? ¿Cuál es el valor que le pones al deshacerte de algo que tú has creado? Hablemos de precio. El valor de una obra es muy, muy variado. Mucha gente a mí me incomoda a veces cuando de repente hay gente que me pregunta, ¿cómo tú vendes los formatos tanto por tanto? O sea, eso como que, aunque muchos galeristas, muchos días a veces manejan ese asunto, pero para mí la obra tiene un valor no por el tamaño, puede ser, y cuando la obra tiene un valor para mí fuerte, que yo veo que yo hice algo, bueno, yo trato siempre en cada obra de ser lo mejor que yo pueda, pero hay que saber que hay una obra que tiene más impacto que otra, entonces ahí sí entra en función que tú tienes que darle un valor, y yo siempre he creído que tú tienes que respetar tus obras a medida que tú vas trabajando, porque si yo le vendo una obra a una persona
en 5.000, después no va a venir a otro y bajarlo y venderse en 2.000 o 3.000. O sea, ya yo tengo que manejar ese precio por encima. Ok, tratas de dar respuestas más cortas porque hay algunas preguntas y el tiempo está corriendo. Ok, perfecto. Arisleida Cuello, por favor, déjame saber cuál era tu sentir en tu época azul, la cual es una de las que más admiro. Bueno, esa es una etapa sumamente hermosa. No sé si fue por la cuestión de la época azul de Picasso, pero no, mi época azul fue donde yo entré como en un momento como del surrealismo, o sea, yo quería decir cosas profundas, y ahí entró una obra que yo hice sobre el amanecer, donde yo manejaba como esos momentos todavía oscuros, en esos azules, la llegada de la luz. Eso para mí fue una etapa hermosa, bella en mi tiempo, cuando estaba con el grupo Los Cinco, que quiero mencionar acá, porque el grupo Los Cinco fue para mí también una parte muy emotiva y muy principal de mi desarrollo. Con el grupo Los Cinco, ahí nos tuvieron Rubén Gonza, Chiringo, Carlos Durán, Pineda y yo, o sea, trabajamos, y casi la época azul tuvo mucho en esos tiempos, cuando yo estaba con el grupo Los Cinco. Fue una época muy sublime para mí. Ok. Cifrido Duarte te pregunta, ¿qué tan arriesgada debe ser una obra y cómo debe ser analizado tu trabajo? ¿Qué tan arriesgada? Dos preguntas. ¿Qué tan arriesgada tiene que ser una obra y cómo debe ser analizado tu trabajo? Breve, por favor, que tenemos el tiempo casi encima. La obra eso yo digo, es un desafío. Tú tienes un desafío contigo y tú tienes que llegar a la gente. O sea, tú tienes que hacer una obra que al público, cuando se pare frente a él, reciba un mensaje, lo capte, le llegue, ¿tú ves? Entonces, yo creo que ese riesgo que tú tienes, ¿no?, de no hacerlo sencillo, lo simple, lo fácil. O sea, tú tienes que pelear contigo mismo y tú decir, yo quiero más, esa obra merece más, yo puedo hacer más en ella. Y la otra parte, ¿cómo era la segunda? ¿Qué? ¿Cómo debe de ser interpretado tu trabajo? Bueno, yo quiero que se interprete a sí mismo con la misma entrega que yo lo hago. O sea, en todos esos momentos de desvelo y de lucha, de llevarle al público lo mejor de mí, ¿verdad? Lo mejor que yo tengo, buscar todo mi conocimiento, conseguir conocimiento con mi compañero, o sea, traerlo al taller y así yo creo que me vean mi obra como un trabajo serio, y por eso trato de trabajar así. Ismael, arranca. ¿Tenías pregunta que hacer? Sí. La primera pregunta a Betance es sobre el arte dominicano. ¿Qué tú crees del arte dominicano? ¿Qué tú ves bien en el arte dominicano? ¿Y qué tú crees que ellos deben de mejorar? Tú dices los pintores de ahora. Ten cuidado cuando tú respondes eso. No, el arte de los dominicanos allá, no aquí. No, en la República Dominicana. Ya yo incluso mencioné a una persona que puso bien en alto el arte dominicano. Ahí tenemos grandes representantes del arte dominicano. Lamentablemente en estos días hemos perdido muy buenos muchachos y muy buenos pintores ya también de una edad bien que han hecho, su trayectoria ha sido muy buena. Lamentablemente murió en estos días Puriel, Carlos Hinojosa, Iván Tobar, a este señor, el nombre de él, pero ya por ahí anda el hombre de la morena. Bueno, el arte dominicano. Severino, exacto. Entonces, el arte dominicano, por ejemplo, cuando yo empecé a ver las obras de Georgie Morey, para mí fue algo impactante, incluso hasta la boina y la paleta y toda esa vaina, para mí era una reliquia, era una vaina como de cielo. Yo, siendo estudiante, fui a ver esa cuestión, una exposición de donde sirvieron hasta su boina y su paleta y esa cosa, y eso para mí era emocionante. Ahora, ya, por ejemplo, en el arte dominicano, hay una persona, por ejemplo, de los jóvenes, del grupo así que yo siempre he admirado y fue de los primeros que me motivaba, una exposición que no me la faltaba, que es de Julio de la Paz. Discutiblemente hay muchos pintores que son buenos para mí, pero yo no sé, fue de esos pintores de ese grupo ahí, como que la obra de Julio de la Paz me impactó, me gustaba y yo no me perdía nada. No me perdía nada de eso. O sea, Neri Olivares te pregunta que qué tan contestatario es tu arte, ya que tú estuviste influenciado por Silvano Lora. Ay, papá. ¿Qué tan qué?
¿qué tan contestatario, qué tan radical, qué tan revolucionario, tan quemagoma es tu arte? Ya que estás influenciado por Silvano Lora. Bueno, cada quien en su lenguaje. Silvano Lora tenía un lenguaje más urbano, más de... Yo, porque en mi lenguaje, pues, como muchos han visto, es más de esas raíces mías de mi campo. O sea, en muchas ocasiones, sí, llegué a hacer obras con la naturaleza de Silvano Lora. Yo recuerdo en una de esas huelgas de Capotillo, que nadie, todo el mundo trancado, tragando humo. Yo estaba pintando un cuadro y estaba pintando pinté un niño con una carabela en la mano, ¿verdad? Y una explosión, el niño llorando con una expresión fuerte, llorando y abrazado de una carabela, o sea, en ese sentido, y la gente, o sea, eso fue una expresión. Mientras muchos estaban tirando piedras, yo trancado ahí estaba pintando y estaba haciendo eso, ¿no? Muy bien. Nos quedan 15 minutos solamente, así que vamos a sintetizarlo. Sí. Una última pregunta que está conectada con esa pregunta de Neri a ti. Y entonces... algo que quería decir es sobre el arte de Betance. Yo pienso que es un simbolismo costumbrista dominicano que tiene en su arte. No sé si lo entienden. Simbolismo costumbrista. Elabora más. Bueno, basado en su iconografía, en su arte, él se refiere a esos jarrones, esa humeadora y esos pescados que usaba siempre en los campos. Eso es un costumbrismo dominicano. Sí, yo pienso que en eso se basa. Sí. Un momentito, Betance, déjalo que él concluya y entonces le respondo. Sí, me refiero a esa iconografía de Betance en sus cuadros. Sí. Me refiero a esa humeadora, esos pescados, esas cosas que usualmente usa esa mariposa. Es un costumbrismo dominicano. Mi palabra es simbolismo costumbrista en la pintura de Betance. Ok. Buen bautizo. Sí, exacto. Ya que yo utilizo esos elementos y sé que estoy identificado con ese simbolismo. O sea, sí. Y con ese costumbrismo. Por eso incluso te mencioné a lo de Giorgio Morey y esas cosas. Y esa influencia de esas cosas del campo, que vivimos, que yo viví en ese campo, tú ves. Pero también, como te expliqué, o sea, trato de ser más expresivo cuando utilizo rostro, utilizo simbolismo, manos extendidas, tú ves, expresión, tú ves, trato también de decir cosas. Pero mi pregunta es entonces, basado en lo que dice Ismael y lo que tú respondes, y lo que dijiste anteriormente cuando te pregunté sobre el estilo, ¿es tu obra un estilo costumbrista o es un estilo expresionista? Yo siempre digo que mi obra es, precisamente, yo no puedo decir, yo siempre he creído que las obras la ubican los que la ven. O sea, yo nunca he tratado de decir, yo soy él, voy a hacer esto. O sea, ella misma se va a ir llevando hacia un momento dado. Porque cuando esta pregunta de Arileida y habló, por ejemplo, de mi obra, en mi época azul, yo ahí era más suave, más sublime, era más misterioso. Ahora vengo con un simbolismo, como dice Checo, de campo, donde represento elementos que son netamente campesinos, entonces entra dentro de ese tipo de folclore. O sea, está muy bien dicho por él. Excelente. Una última pregunta y abrimos para ver si el público tiene otras preguntas que quiera hacer. ¿Cuál piensas tú es el papel del artista en la sociedad? Bueno, desde el punto general, yo siempre he creído que el artista tiene un instrumento en la mano muy importante y que es muy útil cuando es bien usado, tú ves, para lo que es la sociedad y el desarrollo y el buen camino. O sea, el arte en todas sus manifestaciones da la oportunidad de que el artista dé un mensaje, pero positivo, tú ves, a esas generaciones que van surgiendo, que quieren ser artistas. Tú eres el punto a seguir, el punto de referencia. Entonces, yo creo que todo el artista debe empeñarse o debe tratar, dar lo mejor de sí porque su mensaje a las personas que lo van a absorber sea un buen mensaje, sea un mensaje de orientación, que sea un mensaje no que te descarrile y te lleve por un camino incorrecto. O sea, yo creo que el mensaje y el compromiso del artista es llevar, o sea, enseñar cosas positivas para que las generaciones que están y las que vienen
o sea, encuentren un elemento para formar su vida correctamente. Excelente. El tiempo que nos queda, solamente 10 minutos más. Debo recordar antes de cerrar que el próximo mes, nuestro tercer Hablemos de Arte va a ser con otro miembro de CAFDA, Sigfrido Duarte, un miembro prominente que tenemos dentro del grupo. Es un teórico, ustedes no van a querer perderse ese conversatorio con Sigfrido. Es un teórico, un filósofo, y está preparado hace 3 meses para ese conversatorio. Así que el próximo mes de julio vamos a enviarle la invitación a la misma hora, 1 de la tarde, 1 hora a compartir con Sigfrido. Abrimos por si tienen algunas preguntas. Yo vi aquí, hay Miguel Ángel de la Cruz te pregunta, ¿cuál fértil considera tu capacidad para crear? Bueno, yo siento que cuando estoy creando una obra, por eso yo le dije que era mi mejor pareja, mi mejor fiel amiga, porque me das un hijo a cada momento, y hay satisfacción en esos hijos que tengo. O sea, cada obra para mí es un reto, y trato de hacer un trabajo que verdaderamente nos represente a nosotros, los dominicanos, el artista también, esa lucha por hacer una obra que tenga un valor. O sea, yo creo que sí, la fertilidad la tú vas a obtener con el trabajo, con la satisfacción, cuando tú utilizas todas tus herramientas y das lo mejor de ti. Entonces, Eric Thomas te pregunta, a propósito de eso, ¿qué haces cuando estás artísticamente bloqueado? ¿Cómo continúas creando arte? Bueno, yo o sea, el bloqueo, no, yo escucho mucho hablar que la musa no me llegó, y que esto por aquí. O sea, tú nunca estás bloqueado. No, porque yo siempre he tenido, ha sido mi forma de yo trabajar, tener más de un lienzo a mi mano, tú ves, porque hay una obra de repente que como que llega un momento que tú tienes que aguantarte ahí, porque, ¿verdad? Y yo me gusta tener otra tela y me desahogo en otra, tú ves. Entonces, a veces tengo 3 obras todavía, una empezada, otra que le falta detalle, y entonces agarro en otra obra, pongo esa a un lado, y después entonces vengo francamente después, porque a la obra hay que darle un descanso. Tú no puedes bajarte ahí todo el tiempo y terminarla. Yo creo que hay que dejarla descansar, respirar, verla de nuevo. Entonces ya más francamente tú ves la obra y ya tú te das cuenta que le falta. Ok. Bueno, nos quedan solamente 8 minutos ya. Antigua Betances dice, felicidades, mi hermano. Hay muchísimas personas conectadas. Hay alguien que está conectado hasta de Barcelona. Si pudiéramos conseguir ese saludo que envió, aquí desde Granada, José Ignacio Gili Guillén, saludo desde Granada, España. Están conectadas de otros lugares muchísimas personas en esta actividad. Miguel Ramírez, mi gran amigo, está conectado también, la persona que coge las pelas conmigo allá en República Dominicana y con CAFDA, que tenemos una actividad allá. Queremos saludar también a todas las personas que se conectaron. Les agradecemos haberse conectado con esta actividad. No se olviden que nosotros seguimos teniendo Hablemos de Arte cada mes, el primer sábado del mes a la 1 de la tarde, hasta que podamos tenerlo ya físicamente. Y creo, Ismael y otros miembros del grupo que están conectados, que por el éxito que hemos tenido con estas proyecciones virtuales, creo que debemos mantener estas actividades así virtuales también, y de vez en cuando hacer actividades como esta, porque a la gente le gusta, se ha conectado, y nada, creo que debemos continuar. Hay muchísimos saludos. Felicidades, Betances, dice Alcibiades. Felicidades, Betances. Jesús, eres un genio, dice Felicia Betances. ¿Quién más? Sigan, dice Ludovico Freddy Núñez. Nela, te admiro mucho. ¿Quién es más? Antigua Betances, felicidades, mi hermano. ¿Quién es más? Alex Fernández, saludos a todos. Saludos, Alex. Gracias por conectarte. Alex es un miembro. Denny Altagracia Mateo Pozo le dice a Ismael que diga Jumiadora.
que hable bien. Humeadora. Humeadora. Bueno, es importante que estamos aquí en Estados Unidos y muchas palabras uno las usa con frecuencia y muchas veces no se acuerda cómo pronunciarlas adecuadamente. Especialmente yo, son palabras de esas que uno usaba cuando estaba en el campo ya aquí no se usa eso. Y que se recuerde que la humeadora le ponía a uno la nariz negrecita, cuando se hacía así, era negrecita. Por el jean. Diógenes Castillo, Betance, Diógenes Castillo, felicidades hermano, bendiciones. Gracias. Había alguien anteriormente. Cifrido Duarte, otra vez, Betances, para descubrir la belleza real hay que buscarla más allá de la cubierta, en el interior de quien la posee y tú la tienes, la posee. Felicidades. Ahí estaba el filósofo. Gracias. Duarte. Gracias, ¿no? Elizabeth José Luis Hidalgo, felicidades Jesús. ¿Quién más? Marilyn Caminero, éxitos, colega. Denny Madde está muerta de la risa por eso de la humeadora. ¿Quién más? Tú sabes que cuando mencionan la humeadora y mencionaron a mi hermana hace un rato, ¿verdad? La idea de mi madre de salir del campo cuando te mencioné ese proceso fue que ella dijo que ella quería que sus hijos, tú ves, avanzaran, que echaran para adelante, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo que cuando llegamos a la capital, como que, sí, avanzamos, porque en muy poco tiempo le empezó a crecer la barriga a una de mis hermanas, después a la otra, después mi otro hermano llevó a otra embarazada a la casa, o sea, pero ahora hay una cosa, sí fueron casadas, o sea, mis dos hermanos se casaron, pero de que echamos para adelante, se echó para adelante. Sí, creció la familia. Sí, ¿no? Y la barriga empezó a echar para adelante. Okay, hay muchísimos otros comentarios y felicitaciones. José Luis Tejada dice, qué bueno, felicidades a CAPDA. Por fin destacan democráticamente a todos sus miembros. ¿Cómo que por fin? Siempre lo hacemos, no hay discriminación en CAPDA. Sea todo democráticamente, ¿qué es eso que por fin? Pero ven acá. Billy Guillén, siempre hacia adelante, maestro. Gracias. José Parra. El paparazzi. Paparazzi Parra. Hay dos José Parra en Santiago. No, este es el paparazzi. Nadie como es el paparazzi. Saludos, mis queridos, dice. Luz Peña, bendiciones para todos. Luz. Saludos, Luz. Sí, es una luz en mi vida. Muerte de la risa esta Luz. Vamos a ver, ¿quién más? Sí. Estamos concluyendo, 2 minutos nos quedan ya de transmisión. Bueno, Luz también es del Capotillo. Capotillo. Eso iba a decir yo, que Capotillo lo llevo aquí en mi corazón. Vamos, Capotillo. Bueno, es que va. Mirta García, felicidades, Betances. Atención a todos los miembros de CAPDA. No se vayan, quédense porque ahora sigue la reunión privada de CAPDA en Zoom. Se va a enviar, ahora tan pronto acabe esta actividad, se va a enviar el link para que ustedes se conecten a la reunión de CAPDA. No se despeguen, por favor. Tenemos asuntos importantes que discutir, ¿ok? Así que no se desarraigen. Dice... La próxima actividad tenemos ese julio 11. El próximo Hablemos de Arte con Cifrido Duarte. Sí, esperemos que todo el mundo esté también pendiente para ese día. Cifrido Duarte, el 11 de julio a la 1 de la tarde. Otra vez. Otro éxito. Gracias por haberse conectado con todos. Bueno, gracias a todos. De corazón le quiero mucho y gracias por ese apoyo. Bueno, gracias a Betance por dedicarnos el tiempo y gracias a todo el mundo que se comunicó con nosotros y pudo ver en la entrevista tan importante. Yo sé que hay mucha gente que incluso hasta me mandaron excusas que no pueden verlo, que lo van a ver después de alguna forma u otra, pero yo sé que le doy gracias a Dios porque tengo mucha gente linda cerca de mí que me apoyan y me han dado siempre esa mano en todos los momentos. En el arte, entre los grupos de los pintores, tengo gente que me quiere muchísimo. Entre esas personas, ojo,
está Gonza, que acaba de enviarte un mensaje. Una felicitación. Mi hermano Gonza. El grupo 5. El grupo de los 5. Cacique del grupo 5, Gonza. ¿Sabe que Gonza fue uno de los que movió la tecla para que yo entrara al grupo 5? Porque ellos tenían a otra persona y él motivó que me metieran a mí. O sea, que hubo Las conexiones políticas. Sí. Lo sabemos. Ok, bueno, hasta luego. Gracias por conectarse. Hasta la próxima. Se cuidan. Un placer y gracias. Adiós. Seguimos. Bye. Los miembros de CAFTA, no se vayan. La reunión en Zoom de CAFTA. Ok, hasta luego. Bye, bye. Adiós.